Ahí está. Listo. Ahí ya hemos empezado a grabar. Bueno, vemos entonces, para un poco que quiero sacar esto de acá. No me está estorbando. Ahí está. Bueno, entonces hemos quedado que íbamos a terminar con las clases de ingeniería genética o de tecnología de DNA recombinante. Y lo que quería, me parece que habíamos quedado en este punto, ¿no? Habíamos quedado en esta diapositiva, que les he dicho que quedábamos acá. ¿De acuerdo? Habíamos hablado de los cromosomas artificiales de bacteria, que era uno de los métodos de clonado más avanzados que se estaban utilizando, porque en este momento permite clonar grandes fragmentos de ADN. Y quería contarles un poco la técnica de cDNA copia, o directamente DNA copia, o que le llamamos cDNA. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue porque nosotros somos capaces, por ejemplo, de extraer, o sea, todos los mensajeros eucarióticos tienen la cola de poliar. Estamos acá viendo un mensajero eucariótico que va del 5' al 3', con su cola de poliar. Si, por ejemplo, yo quiero investigar todos los genes que se producen en un momento dado, con un tratamiento terapéutico dado, en un tejido dado, lo que puedo hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Para saber qué genes se están expresando en un momento dado, en un tejido dado. Lo pregunto. Profe, ¿puede ser hacerle marcarlo? No. Analizar en qué parte está abierta, digamos, la doble hélice de ADN produciéndose la replicación. O sea, que se está, perdón, produciendo el ARN mensajero. Ah, que no es la replicación, es la transcripción. No, la replicación, sí, eso. Sí, bueno, va queriendo. Va queriendo. Pero a ver. O también analizar el tema de las polimerasas, que usted había dicho que las polimerasas eran específicas de cada gen, ver qué polimerasas son las que están activas. No, ahí ya estamos yéndonos, complicándola. A ver, ¿qué hace que un gen, o sea, o que un tejido, o sea, ¿qué piensan ustedes? Pensemos, ¿no? Pensemos. ¿Qué hace que un tejido sea distinto a otro tejido si es que todas las células de un cuerpo determinado, de un organismo determinado, tienen la misma constitución genética? Dicho de otro modo, ¿por qué mi dedo chiquito es dedo chiquito y mi nariz es nariz? Si yo tengo las mismas células, el mismo DNA en las células del dedo chiquito que en las células de la nariz. ¿Es así o no es así? ¿Tenemos el mismo DNA en las células de la nariz y del dedo chico, del meñique? ¿Qué pasa? ¿Se han quedado mudo? Tiene
que ver también con los grados de, o sea, de condensación que tenga el ADN dentro de cada célula. O sea que va a estar como más compactado el ADN que no se va a usar, por así decirlo, que no va a codificar, Eso es perdón, o sea, seguro. los genes que no van a codificar. Eso es seguro. Pero ¿por qué un tejido tiene una forma y otro tejido tiene otra? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué de diferente tienen? O sea, ¿tienen un diferente DNA? Esa es la primera pregunta. ¿El DNA del dedo meñique y de la nariz es distinto? Es el mismo, Es el mismo, perfecto. Y entonces, ¿por qué el dedo meñique es dedo meñique y la nariz es nariz? por las señales que recibe, ¿o no? Por los genes que se están expresando. Si tenemos el mismo DNA, el mismo genoma, se expresan distintos genes. Entonces, no en todos los tejidos y en todos los lugares y en todos los momentos del desarrollo se están expresando los mismos genes. Se expresa un grupo de genes en un lugar y un momento dado y otro grupo de genes en otro lugar y en otro momento dado. ¿De acuerdo? ¿Vendría a ser, profe, la parte, lo que es la parte del genotipo y del fenotipo? No me están entendiendo. A ver. El genotipo es la constitución genética de un individuo determinado, ¿de acuerdo? Que es exactamente distinta a la de otro individuo. Inclusive si esos individuos son, por ejemplo, dos hermanos mellizos que no sean gemelos, ¿de acuerdo? ¿Me siguen ahí? Sí. Sí. Estoy en medio de una clase. ¿Qué pasa? Adiós. ¿Me siguen ahí, no es cierto? Ahora, dos hermanos gemelos que tienen el mismo genotipo van a tener distintas formas, distinto parecido, distinto carácter, distinta, etcétera, etcétera, porque en algún momento interaccionan con el ambiente de forma distinta, incluido cuando están en el vientre materno, te quiero decir, porque que uno esté a la izquierda y a la derecha, ya recibe distintos estímulos o puede estar recibiendo distintos estímulos o el ambiente en el que se está gestando eso es distinto. ¿De acuerdo? Mucho más si luego crecen por separado. Entonces, son personas que tienen a lo mejor el mismo genotipo, pero tienen distintos fenotipos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien. Pero ahora, dentro de una misma persona que tiene un genotipo determinado, que es un genotipo, dentro de una misma persona, ¿ustedes por qué creen, un mismo individuo, por qué creen que tenemos distintos tipos de tejidos, distintos tipos de órganos? ¿En qué se diferencian los órganos? Si el DNA es el mismo genotipo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí, profe. Es lo que usted acaba de decir recién, que se diferencian los genes que se expresan. Claro. ¿Cuándo ha dicho eso? Porque eso no lo he escuchado. Usted lo dijo. O sea, Ah, que yo lo usted lo dijo dije, claro. recién. Ah, yo lo Sí, dije. sí. Por eso, o sea, la diferencia entre un tejido y otro, entre un momento y otro del desarrollo, etcétera, etcétera, y eso pasa en todos los organismos, estamos poniendo el caso de los humanos, pero eso pasa absolutamente en todo, en una bacteria también, depende, digamos, las diferencias están dadas por los genes que se están expresando en ese momento y en ese sitio o en ese lugar determinado. Entonces, si yo quiero ver qué genes se expresan en el dedo meñique, supongamos que lo corto al dedo meñique, le extraigo todo el RNA mensajero
Y el RNA, la ensalada de RNA mensajero va a ser la ensalada de RNA mensajero que se estaba expresando en un momento dado en el dedo meñique cuando yo lo he cortado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y Sí, pasa lo Sí, mismo con profe. la nariz. Sí. Y no van a ser los mismos genes que yo voy a encontrar ahí. Va a haber genes en común, pero otros genes que van a ser específicos del dedo meñique y específicos de la nariz. ¿Entendido? Sí, profe. Lo Sí, mismo profe. pasa si yo estoy tomando un medicamento, por ejemplo. Si yo tomo un medicamento y saco una muestra de cualquier tejido del cuerpo en el que ese medicamento pueda estar influyendo, no es lo mismo que lo esté tomando que no lo esté tomando. Voy a ver una población de mensajeros distinta según el lugar que esté investigando, por supuesto. ¿Entienden? Sí, Entonces, profe. Sí, profe. Entonces, lo que tiene de bueno poder ver los mensajeros es eso, que podemos ver qué está pasando, qué genes se están expresando en un momento y un lugar determinado de un organismo. ¿Entienden? Y como les dije, los genes, los mensajeros son muy difíciles de ver, porque son muy lábiles. El RNA es una molécula sumamente lábil que se degrada inmediatamente, sale de su ambiente celular adecuado. ¿Entendido? Entonces, si yo puedo construir rápidamente todos esos mensajeros, transformarlos en DNA, es una herramienta muy importante. Y eso es lo que se llama hacer un cDNA, o una biblioteca de cDNA, o una genoteca de cDNA. Eso significa, por ejemplo, que yo tengo dos plantitas que tienen el mismo genotipo. Vamos a hablar de plantas para que no suene tan cruento el tema de cortarse dedo o cortarse la nariz, ¿de acuerdo? Tenemos dos plantas, cualesquiera, las que le gusten, de tomate, por ejemplo, y están creciendo esas dos plantas, son del mismo genotipo, y resulta que a una de las plantas la riego, le echo agua, y a la otra planta no la riego. Luego corto la hoja de una planta y de la otra y extraigo el RNA e inmediatamente le coloco a esa ensalada de mensajeros que yo tengo en dos tubos de ensayo distintos, le coloco una cola de poli-T, de desoxi-poli-T, se la coloco, eso lo he hecho artificialmente, lo he conseguido artificialmente, es un cebador, es un iniciador, que por complementariedad de base se va a unir en todas las colas de poli A de todos los mensajeros que tenga ese conjunto de mensajeros que representan a la plantita del mismo genotipo a la cual le he echado agua y a la cual no le he echado agua. ¿De acuerdo? Si luego yo coloco la enzima transcriptasa reversa, que la he obtenido de un virus determinado y que también ya viene manufacturada, o sea, la puedo conseguir en el mercado, y coloco los desoxirribonucleótidos necesarios y la temperatura necesaria para que se lleve a cabo la síntesis, la transcriptasa reversa o inversa va a tomar como molde al cDNA y va a ir catalizando una reacción de polimerización
y construyendo una molécula idéntica al RNA, pero que es de DNA. ¿Se entiende eso lo que estoy diciendo? Sí, profe. Luego, puedo eliminar el RNA. Por ejemplo, le agrego un poco de álcali, una proporción determinada, se degrada todo el RNA, que ahí está pintado de verde, ¿no? ¿Es verde eso? Sí, ¿no? Un verde medio amarillento. Y me queda solo el molde de DNA, de monohebra de DNA. Y con la misma transcriptasa reversa, o con una DNA polimerasa 1, o con el fragmento clino de la DNA polimerasa, llevo a cabo la síntesis de 5' a 3' de la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, al final de este proceso que se llama síntesis de un cDNA, en realidad es de una ensalada de cDNA, hay muchos cDNA ahí distintos, este DNA formado, que se llama cDNA o DNA copia, es copia de todos los mensajeros que había en ese tejido y en ese momento que yo he sacado. ¿De acuerdo? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bien. Y ahora a ese conjunto o ensalada de cDNAs que tengo, lo que se hace normalmente es clonarla. A ver dónde tengo esto. Ahí está. Es clonarla. O sea, tomo un plásmido, el que más me guste, el que más facilidad tenga yo, lo digiero con una enzima de restricción, puedo digerir los fragmentos esos o utilizar esos fragmentos con extremos ROMO, los fragmentos que se habían formado acá de cDNA, estos que están acá, ¿de acuerdo? Pero uso cualquier procedimiento para incubar el DNA vector abierto con los fragmentos esos, ya sea con extremos ROMO o con extremos cohesivos. Los pongo a incubar en presencia de la DNA ligasa y se restituye el vector que tiene incorporado un DNA recombinante. Eso lo transformo en una célula de Escherichia coli y lo guardo en la heladera hasta que pueda investigarlo. Cuando yo pueda investigar eso, lo que voy a hacer va a ser crecer distintas colonias que lleven esos fragmentos e ir y secuenciar esos fragmentos. ¿Entendido? Para secuenciar esos fragmentos, lo que hago normalmente es utilizar un vector como el fago M13, que es parecido a un plásmido porque tiene una estructura que dentro de la bacteria es doble hebra. Entonces yo lo corto, clono ahí el fragmento ese, lo podría haber hecho acá mismo, ¿no? Este podría haber sido el fago M13, en vez de ser un plásmido. ¿Entienden? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ya tengo clonado en el fago M13. El fago M13 tiene una característica interesante, que me tira al medio de cultivo un DNA monohebra que lleva clonado el fragmento mío de interés. Entonces yo saco los fagos que son todo monohebra en el medio de cultivo, purifico el DNA, va a ser un DNA monohebra,
Y ese DNA me sirve de molde para secuenciar esta partecita que está en rojo, que es la parte que no conozco, porque es la parte que representaba al mensajero ese que yo había copiado y había hecho el cDNA. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Si yo a ese mensaje, si yo conozco, como yo conozco la secuencia del Fago M13, hago un cebador que pegue inmediatamente adyacente a donde está el color rojo, a donde está el DNA ese clonado en el Fago M13, y me deje un oxidrilo 3' libre, entonces eso lo reparto en 4 tubos de ensayo y pongo en los tubos de ensayo todas los desoxirribonucleótidos necesarios, o sea, todos los el DATP, el DCTP, el DTTP y el DSTP, ¿de acuerdo? Entonces acá supongamos está el molde, este es el molde, o sea, esto forma parte del Fago M13 que yo tenía clonado ahí, ¿de acuerdo? Acá va el cebador, que yo conozco perfectamente cuál es la secuencia. Ese cebador me deja un oxidrilo 3' libre. Si yo pongo a sintetizar esto, a polimerizar con una DNA polimerasa, por ejemplo, la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli, o el fragmento clino de la DNA polimerasa que les conté que era producto de una proteólisis controlada, pero bueno, no importa, usamos la DNA polimerasa 1, me da igual. Y entonces la DNA polimerasa me va a ir colocando los nucleótidos en función de que estos conserven la regla de apareamiento, o sea, que las A se apareen con las T y las G se apareen con las C. ¿Hasta ahí estamos igual? ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa si yo en la mezcla esa pongo un análogo de DNTP? Perdón, sí, pongo acá tienen la N porque es cualquier nucleótido, puede ser A, G, C o T, ¿de acuerdo? Pero nada más que ese análogo tiene un oxidrilo 3' que no está más, ha perdido el oxígeno y solo queda el hidrógeno. Esa molécula, que es un análogo de la base, que es una cosa artificial hecha por un señor que se llama Sanger, no sé si ha muerto ya Sanger, que es el que ha hecho este método de secuenciación. Este método de secuenciación se llama enzimático. Ese análogo, cuando entra ese análogo, se frena la síntesis en el nucleótido porque no deja el oxidrilo 3' libre que va a producir el ataque nucleofílico que va a poder ser catalizado por la DNA polimerasa 1. ¿Entendido? Entonces, Sí, profe. yo tengo acá el molde, acá tengo el cebador que deja el extremo 3' libre. En este tubo de ensayo coloco todos los nucleótidos, algunos de ellos marcados radioactivamente, o si quiero puedo marcar radioactivamente al cebador, al primer, me da igual. Pero coloco todos los nucleótidos precursores, coloco el primer, el molde, la DNA polimerasa,
y el DD-ATP, el dideoxi-ATP. En esto hago lo mismo, nada más que conozco en este tubo de ensayo el dideoxi-CTP. Y acá conozco el dideoxi-GTP y acá el dideoxi-TTP. Acuérdense que el dideoxi es esto que está acá. Esto se llama dideoxi-NTP. ¿De acuerdo? Entonces se va a frenar. Acá la reacción se va a frenar siempre en una A. Cuando entre el dideoxi-ATP. Acá la reacción se va a frenar en C, y acá la reacción se va a frenar en G, y acá la reacción se va a frenar en T. Entonces, si yo luego desnaturalizo esto, rompo por temperatura, separo la cadena naciente de la cadena molde, y lo corro en un gel de electroforesis, los fragmentos se van a separar en función del tamaño. Y yo voy a poder leer en donde se ha frenado la A, me va a aparecer las bandas, todas las bandas, el tamaño de las bandas que se han frenado en A. Acá el tamaño de las bandas que se han frenado en C. Acá el tamaño de las bandas que se han frenado en G. Y acá el tamaño de las bandas que se han frenado en T. Entonces, la primera banda es una G, es esta que está acá, es complementaria de la C esta que está aquí. La segunda banda es una A, es complementaria de la T esta que está aquí. La tercera banda es una T y la cuarta también es una T. ¿Ven? Si yo voy viendo cuál es el tamaño que eso tiene. ¿Me siguen? Sí, profe. En realidad, aquí están los tamaños más chicos. Perdón, acá están los tamaños más chicos y acá están los más grandes. El gel este tendría que estar dado vuelta. Si estuviera corriendo de, digamos, siempre corre hacia el lado. ¿Hacia qué lado corre los DNA? En una electroforesis, ¿hacia qué lado corre el DNA? ¿Hacia el positivo o al negativo? Hacia el positivo. Hacia el positivo porque tiene carga residual negativa, ¿entendés? Entonces, las bandas más pequeñas son las que más rápido migran. ¿De acuerdo? Y las bandas más grandes son las que menos migran. Entonces, yo acá tengo la más pequeña porque es la que más rápido, es la que tiene un solo nucleótido. Es la que ha corrido más rápido. ¿Lo ven? Tiene, aparte del cebador, la G. Esa es la bandita esta. La otra es, aparte del cebador, dos nucleótidos, la G y la A. ¿Entendido? ¿Cómo el método de secuenciación de Sanger, enzimático de Sanger? ¿Lo ven, gente, o no? Si no lo ven, pregunten. Profe, ¿que puede volver a explicar el tema de las bandas? Bueno, esto es una electroforesis, ¿no es cierto? En un gel de acrilamida. Sí. El DNA corre hacia el polo positivo y en función de su tamaño, ¿no es cierto? Sí. Bueno, las bandas más chicas atraviesan más fácil los poros de la acrilamida y por lo tanto migran más rápidamente. ¿De acuerdo? Sí. Nosotros estamos secuenciando este fragmento que lleva lo que tiene de azul, que es secuencia ya conocida, o sea, ya está,
porque es lo mismo que tiene acá el cebador, que hibrida complementariamente al azul, el cebador en rojo, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, cuando se haya incorporado en este carril, he puesto el dideoxi ATP. Ese va a hacer que la reacción siempre se pare en A. Como yo tengo una banda de A aquí, otra aquí y otra aquí, significa que esta banda de A es más chiquita que la banda de A, que esta que está aquí, que es la más grande de todas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se ven? ¿Se dan cuenta por qué esta es la banda más grande de todas? Porque es la que se ha parado cuando se ha incorporado la A última, que es el fragmento más grande. Aquí. ¿Lo ven o no? ¿No lo ven? Sí, profe, sí, sí lo veo. Bueno. sí, O sea, Entonces, y la polimerasa tiene exactamente la misma afinidad por las bases didesoxi, ¿verdad? claro, totalmente, totalmente. Entonces, eso hay que ponerlo en una proporción determinada para que vayan acumulándose cuáles son las moléculas que se van frenando en cada una de los tubos de polimerización. ¿De acuerdo? Bueno, este método es el que se hace a mano. Yo lo he hecho a mano a esto durante mi tesis y esto hasta no hace mucho, diría hasta hace unos 10, 11 años, 15 si quieren, cuando mucho. Esto se hacía manualmente, pero ahora se lo hace con unas máquinas, ¿de acuerdo? Estos son estos DATP, DDATP, DDCTP, DDGTP y DDTTP son marcados con marcadores fluorescentes y luego una máquina analiza la fluorescencia y va dando la presencia de uno u otro de los dideoxi que corresponden con la marca fluorescente. Entonces lo hace una máquina y lo hace muchísimo más rápido que nosotros, que teníamos que hacer los geles a mano, correrlo, y esos geles eran tremendamente difíciles de hacer. No sé si alguna vez han visto, pero bueno, si alguna vez pasan por el laboratorio, pregúntenle a alguno de los profes que les muestre, o de las profes, que les muestre si es que queda alguno de los aparatos de secuenciación que utilizábamos antes cuando no existía la secuenciación automática. Lo importante de esto son unos geles impresionantemente grandes que se nos rompían un montón de veces y que costaban muchísimo. Por ejemplo, para darles una idea, ahora en unas horas podemos hacer miles de bases con las máquinas estas, y en una hora, por ejemplo, y antes tardábamos, para hacer 1000 pares de bases, tardábamos más o menos una semana, para que se den una idea de cómo ha alivianado, y por eso es que se ha avanzado tanto en la secuenciación del genoma humano y de prácticamente una cantidad impresionante de organismos que ya están secuenciados. ¿De acuerdo? Ahora secuenciar es lo más fácil, digamos. El problema que hay ahora es interpretar esa secuencia. O sea, tratar lo que le llamamos la bioinformática. O sea, tratar de que podamos, con toda la información esta que tenemos, de hacer estudios que nos permitan entender bien cómo manejar esa información o ese volumen de información que es inmenso en estos momentos, ¿de acuerdo? Es difícil manejar tanto volumen de información, pero información fehaciente y precisa hay muchísima, ¿de acuerdo?
Bueno, dicho esto, vamos a pasar a estudiar la reacción en cadena de la polimerasa, que les diría es el método o la aproximación tecnológica más importante que tiene en este momento las técnicas de biología molecular. Si ustedes se van a hace un par de semanas o 3 semanas, se lanzó una técnica basada en PCR. Primero, la técnica de COVID que se está utilizando actualmente para dar por confirmado un paciente que ha contraído al virus, es una técnica basada en PCR. ¿De acuerdo? Es una técnica, es la técnica que está validada y que la nación, y en todo el mundo pasa igual, es la que, con la que se están dando los casos oficiales, eso que ustedes leen en el diario todos los días, cuando se meten, que aparece ahí en la primera hoja, cuántos casos hay infectados en los distintos lugares del mundo. Bueno, eso se hace validado por una técnica de PCR que ahora vamos a ver, para que vean la importancia que eso tiene. Pero no solo sirve para detectar, que es muy importante poder detectar, sino sirve para clonar, para estudiar, para amplificar, para tener fragmentos que antes los necesitábamos para clonar y tenerlos dentro de una bacteria, ahora ya a veces no hace falta ni siquiera meterlo dentro de una bacteria. Lo podemos meter a los fragmentos en cantidad, o sea, mucha cantidad de fragmentos, en un tubo de ensayo que no tenga una bacteria y luego sacarlo de ahí porque es mucho más fácil que tenerlo dentro de una bacteria. ¿De acuerdo? A veces no podemos dejar de meterlo en una bacteria o meterlo en una célula eucariota si lo queremos estudiar ciertas características que tiene eso. Pero si queremos estudiar solo la parte del ADN y esas cosas, es muy fácil tenerlo guardado, simplemente amplificado a los fragmentos de DNA, ¿de acuerdo? Sin clonarlo. Sin clonarlos en un vector, quiero decir, porque lo hemos amplificado en base a la técnica esta de PCR. Y eso era una de las cosas que yo no les podía mostrar, porque no tenía el dibujo, no me funcionaba bien el videíto que tengo y que les voy a mostrar ahora. A ver, ahí está. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Yo tengo un DNA cualquiera, es necesario que ese DNA lo pueda desnaturalizar. Para desnaturalizarlo, lo tengo en un tubo de ensayo y lo llevo a 94, 96 grados centígrados. Entonces aprieto acá y se produce la desnaturalización. ¿De acuerdo? Yo en ese DNA conozco parte de la secuencia. Esa es una restricción. Es necesario conocer parte de la secuencia. Por ejemplo, si yo a ese DNA lo tengo metido en un vector, yo de los vectores conozco siempre la secuencia, por lo tanto puedo diseñar oligonucleótidos que anillen, que hagan annealing, que se reapareen o que apareen específicamente en las secuencias adyacentes al lugar donde está clonado ese DNA incógnita que yo quiero investigar. Y entonces, aquí está marcado esos dos lugares, ¿ven? Aquí está marcado en azul el lugar que conozco, y en esta hebra, en la hebra de abajo, está marcado en rojo el lugar que conozco. Entonces, coloco los cebadores y los cebadores hacen el reordenamiento o el apareamiento en la secuencia complementaria
Y luego, esa normalmente no, ¿ven? O sea, vamos para atrás. Vamos para atrás. Bien. Eso normalmente, ahora, para hacer la extensión, lo tengo que hacer a 72 grados centígrados. ¿Por qué la hago a 72 grados centígrados? Porque tengo una polimerasa, que es la de Thermophilus acuáticos, una bacteria extremófila, que crece en altas temperaturas, que tiene una DNA polimerasa igual que la DNA polimerasa 1, pero nada más que tiene características de que en lugar de funcionar a 37 grados, funciona bien a 72 grados. Si funciona bien a 72 grados, significa que estos cebadores están apareados, que están apareados acá, están apareados exactamente en el lugar donde tienen que estar apareados, porque están en una temperatura casi límite para estar desnaturalizados. O sea, que si están apareados es porque están formados esos puentes hidrógenos. Entonces, yo hago la extensión, ahí viene la enzima, que ya estaba puesta, que se llama TAC polimerasa. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde sintetiza la enzima? Sintetiza hacia el lado 3', o sea, del 5' a 3'. Eso significa que la pelotita esta era el grupo está indicando al grupo fosfato 5', igual que esta. Entonces, cuando actúa incorporando nucleótidos hacia el lado 3'. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que se conoce como primer ciclo de amplificación. Ahora vamos al segundo ciclo. Lo ponemos por separado para que dé lugar. Eso está dentro de un tubo de ensayo. En el tubo de ensayo está la TAC polimerasa, están los nucleótidos, todos los desoxirribonucleótidos, los DNTPs. Está, por supuesto, el molde y estaban los cebadores. Están todos los cebadores normalmente están en exceso. Hay mucha cantidad de cebadores. Esto actualmente está a una temperatura realmente baja, debe estar a más o menos 50 grados. Y ahora vuelvo a producir la desnaturalización. O sea, lo llevo a una temperatura, por ejemplo, lo saco de ahí, lo pongo a un baño que tenga 94 grados, 96 grados. Luego lo llevo a una temperatura donde se pueda producir el annealing, o sea, el apareamiento. Esa temperatura, vuelvo a decirle, es de aproximadamente 55, 60 grados. Y lo llevo a 72 grados para que trabaje la DNA polimerasa, para que funcione la DNA polimerasa. Y se va a producir el nuevo ciclo de amplificación. En las hebras de arriba, como puede seguir, sigue la DNA polimerasa. Acá, y acá se corta, porque no tiene para dónde seguir. Lo mismo pasa acá. Acá no puede seguir, sin embargo, acá sí puede seguir. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al tercer ciclo. Vuelvo a llevar esto a 55 grados, ahí lo llevo a 96 grados o a 100 grados, se denaturaliza. Ahora lo llevo a una temperatura donde se pueda producir el annealing, o sea, lo bajo a 55.
y después lo llevo a 72 de nuevo para que trabaje la TAC polimerasa. Como ven, se va formando, se va amplificando exponencialmente el DNA que está delimitado fundamentalmente entre los cebadores que yo había colocado. Después de eso, simplemente lo que hago es, puedo hacer una electroforesis y me quedo con una banda de DNA amplificado que corresponde al segmento que yo quería amplificar, y con esa banda puedo estudiarla, la puedo utilizar para ver efectivamente si es, por ejemplo, el DNA que codifica para el virus del COVID-19, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que haber hecho antes para ver si es el genoma del COVID-19? Pregunto. A ver, nadie me